Sí, el ego es el conjunto de herramientas, de técnicas que utilizamos para protegernos de lo que creemos que es un medio hostil. Ese medio hostil, que es la cotidianidad de la vida, nos empuja de alguna forma a generarnos un carácter, una determinada personalidad. Esa personalidad, desde la astrología, viene dada por el ascendente. Digamos que el ascendente, lo que de alguna forma, desde un enfoque psicoastrológico estaría definiendo, es el conjunto de actitudes, el conjunto de cualidades por las cuales desarrollamos un ego. En este punto, y a colación de lo que ella estaba diciendo, ¿no?, que hay mucha gente que está por atacar el ego, ¿no?, por decir que hay que disolverlo, que hay que destruirlo, ¿no? Muchas veces confundimos conceptos por un problema transcultural, ¿no? O sea, el concepto de ego y el concepto de iluminación a veces es tergiversado por ciertos speech, por ciertas informaciones que nos vienen desde la cultura oriental. Entonces, claro, cuando un monje zen, en medio de un monasterio, perdido en la inmensidad y la grandiosidad de una montaña, que está absolutamente unido a la naturaleza, dice que no hay que tener ego, es bastante fácil. Quiero ver yo al monje zen en una oficina 8 horas sin ego. A lo mejor lo tiene un poquito más complicado. Entonces, en nuestra sociedad, en esta sociedad que hemos elegido entre todos formar, la mayoría de las veces de forma inconsciente, el ego es absolutamente imprescindible. ¿Por qué? Porque realmente hemos conseguido elaborar un ambiente hostil, en el que todos intentamos de alguna forma ser el número uno en algo, ¿no? Bueno, todos intentáis ser el número uno en algo. Yo personalmente no, intento ser el número 327. Es un número que siempre me ha gustado, no el número uno. Entonces, esa búsqueda, esa intención de querer ser el primero, hace que generemos entre todos un ambiente de competitividad y de lucha que nos separa cada vez más de lo que decía ella, de la unidad. Nosotros formamos parte, en principio, de un organismo mayor, somos como pequeños microbios o bacterias, por decirlo de alguna forma, que están habitando un sistema mucho más grande de lo que somos, que es el planeta en el que habitamos. Y junto con esto tenemos que tener en cuenta otro factor. Por distintas circunstancias, que creo que no vienen al caso, se financia toda una campaña educacional por la cual nos dicen, y aquí Darwin tiene mucho que ver en todo esto, nos dicen que la competencia entre las especies es la forma de crecimiento y desarrollo. Esto es absolutamente falso. El universo en el que habitamos, nuestro planeta, trabaja por colaboración y simbiosis, no por competencia. O sea, nosotros prosperamos más si nos ayudamos los unos a los otros. ¿Qué ocurre? Que una sociedad que se ayuda la una a la otra, que colabora, es una sociedad difícil de controlar, difícil de manejar, y es más fácil manejar individualidades a través de eso que llamamos ego. ¿Y qué es eso que llamamos ego? En referencia a la sociedad, todos aquellos símbolos de valor, entre otras cosas, que nos dan identidad yoica. Falsa, pero yoica. Por ejemplo, un coche con muchas válvulas. Si somos varones de éxito, normalmente vamos a tener una... Son clichés, arquetipos que a veces suenan feos, pero es lo que hay, ¿no? Necesitamos tener una linda mujer a nuestro lado, si además es rubia y cumple ciertas medidas estándar que todos conocemos, mucho mejor, ¿no? Si tenemos un chalet con piscina ya es para número. Entonces, todos estos símbolos externos de éxito, entre comillas, son aquellas cosas, aquellos elementos externos que vemos o que desarrollamos como parte de símbolos de nuestro ego. Son aquellas cosas con las que nos defendemos para poder decir yo valgo. Cuidado, no pases cierto límite porque yo soy poderoso, ¿no? Todos los símbolos externos de opulencia, de poder, de alguna forma son la materialización de esa dinámica egótica, ¿no? de ese ego, de esa personalidad que necesitamos ir de marca, ¿no? Tener cosas lujosas y buenas, son esa manifestación del ego. ¿Para qué sirve realmente
Sirve para darnos un valor que nos permita seguir manteniendo nuestro propio sistema de vida. Y todo eso viene dado no solo por el ascendente, que marca esa personalidad, cómo me manifiesto, cómo me expreso en la vida, sino por un arquetipo muy interesante que muchas veces está olvidado en el ámbito del análisis del ego, que es el planeta Venus. Nosotros, nuestra sociedad, es básicamente una sociedad venusina, que lo que busca es placer inmediato, y un placer que casi viene desde la sensualidad externa, ¿no? Es ahí donde entra un poco el Venus de Tauro, con su afán de materializar todos aquellos elementos que lo que hacen es darnos una satisfacción inmediata y material, algo que podemos entender a través del sentido, ¿no? De lo sensual. Todo eso que se exacerba y se lleva fuera de marco, fijaos, como para vendernos cualquier cosa, salen personas venusinas, ¿no? Si tenemos una línea de coches para mujeres, pues sale un chico con un culito precioso y un cuerpo maravilloso. Ni decir que para vender cualquier tipo de perfume o de cualquier cosa, todo lo que vemos son manifestaciones de la diosa Venus. ¿Qué pasa con los que estamos más cerca del arquetipo de Baco que de Apolo, ¿no? Nosotros parece que no tenemos derecho a la vida, ¿no? Entonces tenemos que arreglárnoslas, manifestarnos de alguna manera en la que podamos competir con esa sociedad y no quedarnos un poco desfavorecidos, ¿no? Entonces esta sociedad básicamente venusina, los valores que tiene son unos valores que generan cada vez más ego. O sea, es como una especie de rueda, ¿no? de círculo sin fin, en el cual nosotros buscamos la valoración por signos externos, y esa valoración de signos externos genera esa procreación de esos signos externos para que cada vez... O sea, es como una especie de espiral sin fin en la cual nunca vamos a tener lo suficiente para sentirnos lo suficientemente valorados. O sea, ya no es el rollo de me compro un coche y lo mantengo durante toda la vida como lo hacían nuestros abuelos. No, ya me compro un coche y cada 5 años tengo que cambiarlo. Ni hablar de lo inútiles que seríamos cualquiera de nosotros si no tuviéramos un teléfono inteligente, ¿no? O sea, es como que uno se siente menos. ¿Tu teléfono tiene WhatsApp? Pues no tiene WhatsApp. ¿No? Entonces es como que uno se siente mal si su teléfono no tiene WhatsApp, ¿no? Todas esas funciones, que aunque parecen símbolos graciosos o que no tienen mayor trascendencia, afectan directamente sobre la estructura del psiquismo del ser humano. Y generan, además, un proceso absolutamente depresivo, ¿no? Porque como nunca vamos a tener la suficiente cantidad de símbolos externos como para ser algo importante, algo con la suficiente sustancia, como nunca vamos a poder acceder a eso, sea lo que fuere, porque siempre es algo distinto, ¿no? Siempre es el último modelo de, o el último invento maravilloso de nuestra industria, o en moda, o en tecnología, o en lo que fuese. Como nunca vamos a tener lo último, porque lo último siempre fue ayer, entonces hoy tenemos cosas mucho más avanzadas, vivimos en un constante estado de frustración. Constante estado de frustración en el que nuestro ego nos impulsa. Es como el chiste de Mafalda, ¿no? El padre, para no perder tanto tiempo en el trabajo, se compra un coche para poder llegar antes, pero como ese trabajo no le da lo suficiente para comprar el coche, y ya que tiene el coche se busca otro trabajo para poder pagar el coche, para llegar pronto al primer trabajo, y con el segundo trabajo pagar el coche. ¿Pero qué ocurre? Que al final se quedó sin tiempo el hombre. Y ese es uno de los valores que hemos perdido, el tiempo. Que un poco viene dado, no es exactamente como os voy a explicar, esto es falso, pero viene un poco dado por el contrario de Venus, ¿no? Un poco el contrario de Venus sería el señor del tiempo, ¿no?
Cronos, Saturno, el de la encarnación, el que quiere que de alguna forma, lejos de mirar signos externos, nos miremos hacia adentro, ¿no? Los que controlan un poco de astrología, cuando nos oyen hablar de cosas como el retorno de Saturno, o ¿no? tener Saturno en algún sitio, todo el mundo se echa a temblar, porque Saturno viene como una especie de inmenso vendaval y te quita de encima todo aquello que es superfluo, que no es tuyo, que no te sirve, que no sea lo que fuere, ¿no? Y empieza la carencia, ¿no? Empieza un poco, Saturno es un poco el arquetipo del ermitaño, ¿no? Del asceta que vive con lo que es única y absolutamente imprescindible, muy alejado de la opulencia venusina, ¿no? de los fastos placenteros, que aunque sean externos, esos fastos placenteros mantienen una determinada estructura que a su vez nos obliga a mantener la estructura que mantienen. Es como una especie de pescadilla que se mueve de la cola, que es un maravilloso invento que los lobbies de presión mediáticos generan para que se mantenga una determinada sociedad de consumo capitalista, que lo que necesita es vender constantemente y tener una masa crítica de personas que estén constantemente comprando y desechando lo que compran para seguir comprando, y que esto no se acabe nunca. Mientras tanto, ¿cuál es el precio que pagamos por todo esto? Nuestra verdadera identidad. Nos formatean, a todos nos gusta lo mismo, a todos consumimos lo mismo, y así es más fácil mover masas. ¿Qué estamos perdiendo con el ego? ¿Cuál es uno de los principales peligros que conlleva el vivir en el ego? La pérdida de la individualización. Porque el ego se forma en realidad en aras a agradar al otro, en aras a establecer dinámicas internas, dinámicas psicológicas, que tienen que ver con la relación con los demás, no con la relación conmigo mismo. Entonces no importa lo que a mí me gusta, no importa quién yo soy, importa qué traje me pongo, qué disfraz me coloco, para bien que el otro no me haga daño o bien que el otro no me agreda de alguna forma o le pueda gustar o pueda, ¿no? Porque otra de las caras del ego es la del pavoneo, ¿no? Cuando vamos a una boda, por ejemplo, todos nos vestimos de algo muy concreto, ¿no? Es como nos vestimos para seducir. Y uno dirá, no, yo quiero ir elegante y bien vestido porque es una boda. Pero ¿cuál es realmente el objeto de ir a un acto social con nuestras mejores galas? Esa es otra de las manifestaciones del ego. Nos vestimos de una determinada manera para seducir al otro. Y lo seducimos desde la máscara. Le contamos aquello, somos muy agradables, le contamos todo aquello que quieren oír, vamos vestidos de una determinada manera y luego nos damos cuenta unos meses más tarde de que ese sujeto no es quien parecía, no es quien decía ser, no es... ¿Por qué? Porque nos enamoramos realmente, como la sociedad es venusina incluso para enamorarse, nos enamoramos de esa máscara, nos enamoramos de ese ego. No somos capaces de desmontarlo. Y el precio que pagamos es ese, la muerte de nuestra individualidad. Y entonces llega un momento en que el sujeto, que nunca pudo ser individuo, porque es un sujeto, la sociedad fabrica sujetos egóticos, llega un momento en que tiene una profunda crisis. Una profunda crisis en que nuestra sociedad occidental básicamente se basa en todo me va bien, tengo un marido perfecto, tengo una mujer maravillosa, tengo unos hijos encantadores, tengo una fantástica casa, tengo un maravilloso coche, pero tengo también un maravilloso boquete, básicamente centrado en la zona del plexo solar, y una falta de sentido. O sea, ando por mi vida sin sentido. Supongo a vosotros que estáis aquí nunca os ha pasado eso, porque sois todos mentes avanzadas y entendéis estos conceptos. Pero seguro que conoceréis a alguien de vuestro entorno, ¿no? Esa frase típica de te quejas de vicio, ¿no? Te quejas y no tienes ninguna razón para quejarte, todo te va bien, pero hay una falta de sentido interno. Esa falta de sentido interno
viene porque el ego se hizo tan grande que se comió el sujeto. Entonces el sujeto no se encuentra. Y ese es el origen de la inmensa epidemia de depresiones. ¿Cuándo? Cuando el ser humano no puede identificarse, está vacío de contenido. Es muy interesante porque somos parte de una especie, ¿no? Nosotros a nivel biológico somos mamíferos. Podemos ordenarnos como mamíferos, ¿no? Pero somos un mamífero muy interesante, ¿no? Porque somos un mamífero que a nivel físico, nuestra adaptación al medio es entre un fracaso y patética, ¿no? Corremos poco, mordemos flojo, arañamos mal o no con la suficiente potencia, con lo cual nuestra única adaptación posible al medio viene a través de un conjunto de emoción e inteligencia. Toda nuestra parte cognitiva y nuestra parte emocional es lo que desarrolla realmente el potencial evolutivo del ser humano. Porque nuestra adaptación al medio, como os digo, es muy pobre, es muy poco, está muy poco desarrollada realmente. Nuestra adaptación al medio viene a través de la tecnología, de poder hacernos un abrigo lo suficientemente confortable como para aguantar el frío, de poder tener un aire acondicionado para soportar el calor, de poder llevar el agua a zonas. Entonces, toda esa adaptación tecnológica es la que hace que realmente podamos evolucionar. Pero esa adaptación psicológica viene a través de un conflicto que se establece entre ¿qué? Entre lo que soy realmente, representado por el sol, y lo que parezco, que viene representado por el ascendente. Entonces somos seres muy conflictuados. Distintos conjuntos de arquetipos, ¿no? Cuando empezaba la charla, antes de que grabaras, yo estaba hablando de vamos a hablar, vamos a comentar, ¿no? Un poco mi mentalidad simbiótica, me he tenido que disculpar diciendo que no tengo síndrome de personalidad múltiple, sino que bueno, ese plural que utilizo probablemente sea por la concepción de que somos todos uno. Entonces vamos a hablar todos, aunque solo hable yo. Hay un campo de información por el cual yo me expreso. Entonces esa falta de adaptación física al medio se suple, como os decía, con un avanzado sistema emocional e intelectual. ¿Y qué se necesita para avanzar emocional e intelectualmente? Conflicto, guerra, que las cosas estén mal. Pues si todo está bien, nadie evoluciona, todo el mundo se queda como está, ¿no? Entonces, ese conflicto hace que nos desarrollemos. Y ese conflicto, como os decía, solamente se genera en la especie humana. O sea, un perro no tiene conflictos. Un perro es un perro. Un gato es un gato, un caballo es un caballo. Hace cosas de caballo. Esto os puede parecer una estupidez. Pero nosotros, como seres humanos, no hacemos cosas de seres humanos solamente. Hacemos cosas de mucho tipo, ¿no? Tengo una amiga que me dice muchas veces que hago el ganso. Ese hago el ganso es adaptar, coger un papel que no tiene que ver conmigo. ¿Cuántas veces no sois socialmente correctos? Y estáis pensando realmente en sacarle los ojos al tipo que me está hablando, pero respiro hondo y... ¿no? O sea, nuestro nivel de frustración es tan grande, porque no podemos ser quienes somos, y evidentemente no podemos ser quienes somos por distintos motivos. Por un lado está la educación, por otro lado están las normas de convivencia social, y está bien, ¿no?, que un poco nos civilicemos un poco. El tema es hasta dónde nos hemos civilizado, porque toda esa frustración por no poder ser quienes somos genera, como os decía, depresiones, genera mucha ira y genera al final enfermedad. Con lo cual podríamos decir, aunque esto es una teoría un poco descabellada, yo desde mi concepción creo que el 100% de las enfermedades son de origen emocional. Esa es la concepción a la que he llegado desde mi experiencia. Me pueden hablar de genética, me pueden hablar de medio ambiente, pero tengo miles de ejemplos en los que todo eso va absolutamente ligado a una determinada dinámica emocional. ¿Qué ocurre? Que si todas las enfermedades son emocionales y el ego, en contraprestación, en conflicto con mi verdadera esencia, es el que me genera una disturbación emocional, todas las enfermedades son egóticas. Esas barreras que voy construyendo
para defenderme del exterior, terminan convirtiéndose en esas herramientas que generan la enfermedad. Decía Bach que la enfermedad es la estrategia que utiliza el ser humano para agarrar el alma que se escapa del cuerpo, ¿no? Cuando el alma se escapa, nuestro sentido, ¿no? El alma en el sentido de nuestra verdadera esencia, lo que en realidad somos, se escapa de nuestro envase. La enfermedad es una estrategia que agarra a ese alma para que no se escape. Y una de las grandes cosas que rompen de alguna forma nuestra esencia es eso, el ego. Muchas veces es como el actor que de tanto representar su papel se convierte en el papel olvidándose de quién es realmente. Cuentan que Lugosi, el que representaba a Drácula, fue el único éxito que tuvo y el único papel que pudo desarrollar en su vida, Bela Lugosi, terminó viviendo como Drácula, terminó viviendo de noche, durmiendo en un ataúd, en una especie de reproducción de castillo que se hizo en su casa, y murió de tristeza y pena a través de la soledad de su mansión, ¿no? Se convirtió realmente en un simulacro de Drácula, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos demasiado tiempo con ese papel, con el papel egótico, llega un momento en que ya es insostenible. Nuestro inconsciente no soporta más esa indiferencia hacia lo que realmente soy. Y al no soportarlo más, genera una depresión. En el mejor de los casos. Las depresiones son estrategias que utiliza la naturaleza para devolvernos a nuestro sol, devolvernos a nuestro verdadero yo, o darnos una oportunidad para que volvamos a él. Muchas veces pasamos por ella por encima a través de fármacos que muchas veces son imprescindibles, son realmente de una gran ayuda, pero en la mayoría de las veces lo que hacen es disfrazar lo que está pasando, ¿no? O poner una suave capa por encima. ¿Cómo se disuelve realmente el ego? Y hay que disolverlo, el ego. Esas serían dos preguntas interesantes, si realmente habría que quitárselo de encima. Yo creo, fijaos, cuando viene alguien a terapia, una de mis principales estrategias al principio es subirle el ego. Lejos de desarmarlo, como dicen todo el mundo, y vamos a quitarlo, ¿no? Vamos a disolver ese ego. Lejos de eso lo que hago es subirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno viene con problemas, lo que tiene es una falta de ese ego. No tiene estrategias para defenderse de algo que está, como os decía al principio, identificando como un ambiente hostil. Y ese ambiente hostil es la vida cotidiana. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Subirle ese ego para que se pueda defender, para que tenga el suficiente valor y autoportabilidad como para poder vivir. Poder vivir en el cotidiano. Una vez que ya está lo suficientemente fuerte, ahí se cambia un poco la técnica y empezamos a disolver el ego. Pero a disolver el ego, ¿cómo? No peleándonos con él, sino entendiendo, de alguna manera, que el mundo no es un sitio hostil, que nosotros lo hacemos hostil. Nosotros vamos creando la realidad que nos rodea a través de todos y cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras creencias. Nosotros somos seres tricerebrales. A diferencia del resto de las especies, nosotros tenemos 3 partes de cerebro. Tenemos un cerebro reptiliano. Ese cerebro reptiliano es el defensor, ¿no? Es el más antiguo, que nos protege de cualquier tipo de ataque o de peligro. Es el que nos hace reaccionar rápidamente cuando se nos echa un coche encima. Es absolutamente necesario. Luego tenemos un cerebro mamífero que se ocupa de funciones un poquito más elevadas. Y luego tenemos lo que se llama el neocórtex, que es lo que nos diferencia del resto de las especies y nos da cosas como la capacidad de hacer música o de tener empatía o de esas funciones que podríamos llamar más elevadas. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de nosotros
seguimos reaccionando a través del cerebro reptiliano, a través del neocórtex. Cualquier impulso, cualquier estímulo externo pasa directamente al neocórtex y responde al neocórtex. Perdón, el reptiliano. Los estímulos externos van al reptiliano, los identifico como ataque personal y responde desde el reptiliano defendiéndose. Cada vez que nos sentimos agredidos, agrandamos nuestro ego, agrandamos nuestras defensas. ¿Y de qué están hechas esas defensas? Están hechas de la misma sustancia, ¿no? La homeopatía dice que lo similar cura lo similar. Está hecha de la misma sustancia que puede liberarnos del ego. Y esa sustancia es Saturno, el señor del tiempo de antes, ¿no? Saturno es el que establece las barreras y los límites. Es el que establece también las estructuras psicológicas más intensas, más sostenibles del sistema psicológico humano. Esas barreras, esos límites, son muy necesarios. Yo tengo que saber que si me acerco a un acantilado de 200 metros de caída en picado, tengo un límite. ¿Cuál es ese límite? No me asomo demasiado, si no controlo, si no tal, me puedo caer y hacer mucho daño. Entonces necesito saber dónde está ese límite. Necesito entenderlo. Pero al mismo tiempo, ese límite funciona en otros aspectos. Conozco a la chica maravillosa, pero ¿qué ocurre? Que esa chica maravillosa despierta en mi inconsciente más reptiliano, más profundo, despierta a lo mejor la misma escena en la que mamá no fue lo suficientemente buena conmigo. Con lo cual, inmediatamente, mi Saturno pone un límite. ¿Cuál es el límite? No me entrego demasiado. No me sincero como me sinceré cuando tenía 4 años y mamá no me respondió de la forma en que yo quería que me respondiese. Con lo cual, genero una barrera. Esa barrera, para poder mantenerme en sociedad, va acompañada de un grupo de medidas para atraer y rechazar con la misma fuerza. Y eso lo manejo. Y así nos van en las relaciones. Nuestras relaciones son eso, ¿no? Son una especie de danza o de ataque entre te atraigo, te seduzco y te rechazo, ¿no? Y eso lo hacemos constantemente. Estamos constantemente saltando por cualquier nimiedad, estamos provocando ese salto, estamos provocando esos conflictos interrelacionales, no solo en pareja, en muchísimas de nuestras relaciones. Estamos casi poniendo trampas inconscientes para que el conflicto estalle. Todas esas trampas inconscientes para que el conflicto estalle son fruto también de esa dinámica egótica, ¿no? Es lo que hemos hablado muchas veces, el autosabotaje, ¿no? Porque me saboteo en distintos ámbitos de mi vida. El ego no solamente trabaja para protegernos, también trabaja para impedirnos salir de ese sitio que ahora está tan de moda, ¿no? La famosa zona de confort. Cuando yo controlo algo y sé que todo funciona de esa manera, no salgo de ahí. Aunque me esté fastidiando la vida, no importa. Me quedo ahí. ¿Quién hace que me quede ahí? El ego. ¿Por qué? Porque el ego es esa forma de protegerme ante lo desconocido. El ego es como un animal vivo que habita en nosotros y que cualquier cambio amenaza su vida, con lo cual va a intentar bloquear cualquier tipo de cambio vital, ¿no? De cambio que sea absolutamente relevante. Hay que destruirlo. No, tal vez haya que danzar con él. Tal vez el ego deba ser como una especie de traje que me puedo poner y quitar a voluntad. ¿A qué voluntad? A la voluntad de la conciencia. Habrá momentos en que lo voy a necesitar, habrá momentos en que lo único que voy a hacer es impedir la manifestación auténtica de mi ser. Cuando nosotros somos lo que somos, no lo que nos esforzamos por aparentar ser, la vida empieza a manifestarse de otra manera, empieza a fluir, empieza a darnos una sensación de coherencia, de felicidad, de que lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos es lo mismo.
y no hay una distorsión. Y lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos tiene que ver con la unificación, la amalgama, de alguna manera, de lo que significa de verdad ser humano. Y dentro del ser, el ego no cabe. A medida que uno va siendo, el ego va teniendo cada vez menos y menos y menos camino, menos sitio donde albergarse. Es como si yo lleno algo de un determinado elemento, no va a caber otro elemento. Pues ese elemento llamado ser, cuando llena la totalidad del individuo, impide que entre nada más, ¿no? Que entre ese ego que muchas veces es forzado por, como os digo, por la situación externa. ¿Alguien tiene alguna pregunta?